Disfruta de unas buenas vacaciones con tu tarjeta de crédito de Caja Morelia Valladolid y obtén hasta 2% de cashback. Caja Morelia Valladolid. Somos la caja que va contigo. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Un gusto que nos acompañe en esta emisión de A las 8, transmitiendo a través del medio público del Estado de Michoacán. Saludamos, como siempre, como cada noche, con el gusto de siempre a nuestros amigos que nos ven en Mexicanal, en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Miguel Almanza Vega, intérprete de lengua de señas mexicana. A todo un equipo de trabajo le damos la más cordial de las bienvenidas. Saludamos a quienes nos siguen en www.sistemamichoacano.tv y también, como cada noche, le invitamos a establecer comunicación a través de nuestras redes sociales. Recuerde que lo más importante para este espacio y para este medio de comunicación es su opinión. Iniciamos aquí a las 8. Con el propósito de garantizar la aplicación de la ley en materia ambiental, la Procuraduría de Protección al Ambiente recibió y atendió durante el primer trimestre del año 27 denuncias ambientales. Más adelante le tendremos todos los detalles. El Instituto Electoral de Michoacán investigará la afiliación de personas fallecidas en las nuevas agrupaciones políticas. Así iniciaron. La construcción del cablebús, esto en el municipio de Uruapan, podría ser benéfico para la movilidad, pues busca conectar el centro del municipio con sus orillas, así lo señalan líderes empresariales. Y en temas culturales, con la participación de destacadas figuras de la literatura, la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro 2023 tendrá una extensión en la capital michoacana. Le diremos de qué se trata. Y vamos de lleno a la información. Le comento que luego de que autoridades en materia ambiental alertaran a los michoacanos sobre la actual temporada de estiaje y la escasez inminente del vital líquido, la ciudadanía señaló que la plantación desmedida de aguacates, así como otros factores, pues esto ha generado la falta de vital líquido. Nuestro compañero Jorge Mora salió a las calles de la ciudad y aquí lo que recogió en este tema que debe de poner pues mucha atención, debemos de poner atención como ciudadanía, la escasez del agua. Está bien pues, pero están sembrando muchos aguacates y dicen que consume mucha el agua. Más que nada cuidar nuestros bosques porque pues de ahí es donde tanta forestal, la quemazón y todo el rollo, y como ella mismo dice la compañera de los aguacates, pues se está mandando a la quiebra todo eso. Desde la escasez pues del agua se ve porque no, está muy duro pues, de la escasez casi como que no quiere llover y uno que quiere pues que llueva. Ya nosotros pues si no hay agua no hay nada. Pero con los fraccionamientos de vías y todo eso, están acabando con el agua. Pues ahí los retos que tenemos como ciudadanía y también algunas colonias en la capital y en otros municipios que tienen problemas del vital líquido y bueno, las autoridades hacen un llamado a tener un uso racional en esta temporada de calor, en esta temporada de estiaje. Mire, le comento que impulsarán sistemas de protección a defensores del medio ambiente. Aquí los detalles. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya impulsará la creación del sistema de protección a defensores del medio ambiente y promoverá una reforma a la Ley Estatal de Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas para que la vertiente se incluya en la legislación. En reunión de trabajo con titulares de las dependencias e instituciones en materia ambiental, el mandatario adelantó que la idea es prevenir, alertar y atender de manera rápida y expedita casos de emergencia por amenazas o agresiones a los principales aliados en la conservación de los recursos naturales, lo anterior a propuesta de los integrantes de la Mesa de Seguridad Ambiental, quienes manifestaron la necesidad de apoyo del gobierno de Michoacán para establecer mecanismos de protección a las y los defensores del medio ambiente y sus familias. El secretario del Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, agregó que en algunas zonas del estado activistas han manifestado amenazas por denunciar ilícitos
como el cambio de uso de suelo en zonas forestales, por lo que es necesario crear una alerta verde que funcione para dar respuesta rápida a situaciones de emergencia. En la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Gerardo Hernández. Continuando con estos temas, con el propósito de garantizar la aplicación de la ley en materia ambiental en todos los municipios del estado de Michoacán e implementar además las medidas necesarias para la conservación del entorno natural, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, la PROAM, recibió y atendió durante el primer trimestre de este 2023 27 denuncias ambientales. De estas, 7 estuvieron relacionadas con la gestión inadecuada de residuos, 5 de ellas con temas forestales y el resto con la construcción de fraccionamientos u obras públicas, la extracción de material pétreo, contaminación de agua, además de industrias de competencia estatal y operación de una granja en los municipios de Morelia, de Lázaro Cárdenas, de Zamora, de Jacona, Uruapan, Parácuaro, además de Villamar, Siracuaretiro, Contepec, entre otros municipios. Durante este periodo, personal de inspección y vigilancia llevó a cabo 42 actuaciones de forma oficiosa en sitios de disposición final de residuos, bancos materiales pétreos, industrias de competencia estatal y conjuntos habitacionales en los municipios de Morelia, Zamora y Villamar principalmente. Derivado de lo anterior, así como de actuaciones realizadas durante el año pasado, la Subdirección de lo Contencioso Ambiental de esta Procuraduría llevó a cabo 320 acuerdos de sustanciación de procedimientos administrativos. Además, se notificaron multas por más de 5.240.000 pesos a infractores ambientales. Y por primera vez, Michoacán cuenta con 2 agrupaciones políticas. Nuestra compañera Saray Rangel nos tiene los detalles. Acción Política Ciudadana por la Igualdad y Expresión Social RFM son las primeras agrupaciones políticas conformadas en Michoacán, aprobadas en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. En entrevista, Ignacio Hurtado Gómez, consejero presidente del IEM, detalló que entre sus facultades podrán asociarse mediante acuerdo con algún partido político o coalición para participar en el proceso electoral concurrente 2023-2024, aunque no es su principal función. Estas agrupaciones en principio buscan esa parte, incidir más en el tema democrático, de cultura, de participación ciudadana, y sí, creo, está abierta la puerta para que participen electoralmente acompañando, insisto, no postulando, no nada, pero acompañando a una determinada fuerza política, pues sí cabe esa posibilidad. En ese sentido, sería factible la postulación de candidatos como independientes. No obstante, se debe crear una asociación civil misma que sería disuelta tras los comicios, tal y como lo establece la ley. Lo que da origen a ambas figuras, partido político local o agrupación política local, es el ejercicio del derecho de asociación, ¿no? Y el de participación política. Es decir, yo, ciudadano, decido participar en la vida política de mi estado a través del ejercicio de mi derecho de asociarme con otras ciudadanas y ciudadanos y a partir de 2 figuras, el partido político y la agrupación política. Para Hurtado Gómez, procesos como este son síntomas del avance de la democracia participativa de la entidad. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saray Rangel. El consejero presidente del IEM mencionó que a finales del mes se podría dar el fallo a la conformación de nuevos partidos políticos locales. Aquí lo que dijo. Finales de mes, a principios de mayo. Nosotros la próxima semana lo que se va a aprobar, o sea, lo que se está trabajando ahorita es el tema fiscal, el tema de fiscalización. A la próxima semana el INE, nosotros, pues el IEM, estará aprobando o estará revisando el tema de los aspectos de fiscalización del recurso que se utilizó en la conformación de los partidos políticos locales. Ignacio Hurtado señaló que se investigará la afiliación de personas fallecidas en las nuevas agrupaciones políticas. En ese cribado, esa revisión que hacemos nosotros, pero que también hace la autoridad electoral, en este caso el INE, sí, o sea, el INE también va haciendo esta revisión. Precisamente el INE lo que agarra es la lista que nosotros le mandamos y la cruza con sus bases de datos. Entonces, hay un rubro que se llama libro negro o baja. Entonces,
En ese caso, efectivamente, cuando el INE cruza, en el de Democracia en Libertad detectó que había 14 defunciones. En el caso de Acción Política por la Igualdad se registraron 58 defunciones. En Acción Revolucionaria para la Transformación Social, 3 defunciones. Y en el de Expresión Social RFM, 19 defunciones, ¿no? Entonces, obviamente esos registros pues, no se tomaron en cuenta. Sí, no se tomaron en cuenta, no se consideraron, y pues derivado de esa situación, como nosotros no tenemos muchos elementos, pero como también el hecho de que nos hayan aparecido estos registros de personas fallecidas, consideramos que no es una cuestión normal, ¿no? Es una irregularidad, por eso estamos ordenando que se haga una investigación. Y desde luego le estaremos dando seguimiento a este tema para compartir la información que se genere por parte del Instituto Electoral del Estado de Michoacán. Le invitamos a establecer comunicación vía WhatsApp 44 38 66 0901. Hacemos una pausa, regresamos con más aquí a las 8. Te invitamos para que el próximo miércoles a las 9 de la noche sintonices La Fogata. Vamos a conversar con Arturo Martínez Nateras. El deterioro de la vida humana es el producto sublime del capitalismo. Mi hija mayor nació a los 8 días de que a mí me detuvieron. Luchador social incansable, comunista de los de a de veras. ¿Qué buscabas, Linda? ¿Te puedo refrescar? ¡No! Tiene mucha azúcar que causa obesidad y diabetes. Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Estamos al 2x1. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías. Que se convierten en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Checa el etiquetado y elige alimentos saludables. Gobierno de México. Esta es nuestra riqueza. No la destruyamos. No quemes tus bosques. Reporta al Centro Estatal de Incendios al 4433-082176, 4433-082135 y a COFOM al 4433-125043. Del 1 al 16 de abril, Uruapan es la capital mundial de las artesanías, con el Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos de Semana Santa, que inicia con el colorido desfile de las comunidades artesanales. Admira y adquiere hermosas artesanías de todos los rincones del estado y conoce las mejores piezas que participan en el concurso estatal de artesanías en la Casa de la Cultura. Vive nuestra tradición y orgullo. No te lo puedes perder. Michoacán, honestidad y trabajo. Regresamos aquí a las 8 y es un gusto saludar en este espacio a Araceli Flores, presidenta del Patronato Hogar Emaús, para platicar sobre estos 10 años de este espacio significativo, importante, no solamente de la capital, sino, por qué no decirlo, a nivel nacional y desde luego estatal. Bienvenida, muy buena noche. Muchas gracias, Eric, muchas gracias por dejarnos este espacio. Estoy muy contenta de estar aquí y bueno, compartir contigo y con el público pues un poquito de lo que es Hogar Emaús. Para las personas que no conozcan, ¿qué es Hogar Emaús? ¿Cuál es el fin de su creación? Hogar Emaús se creó, abrió sus puertas el 30 de abril del 2013. Estamos próximos a cumplir 10 años. Y bueno, atendiendo a la necesidad de atender a los familiares o enfermos hospitalizados, toda la gente que llegaba del interior del estado, incluso de otros estados, a los hospitales y que no tenía dónde quedarse. Entonces abrimos las puertas y iniciamos hace 10 años. Y bueno, pues damos albergue, tanto, no nada más es recibirlos a que se queden a dormir, ¿no? Damos también los alimentos, ellos tienen derecho a sus 3 alimentos. Y aparte, bueno, es el acompañamiento emocional o espiritual también de toda esa gente que llega a los hospitales.
Desde luego estos 10 años han permitido pues un crecimiento, pero también pues han crecido las necesidades y las personas que se han acercado, la sociedad en general que también pues se ha sumado a este llamado ya de 10 años de esta fundación. Pues es importante, ¿no?, este llamado que se hace año con año a la solidaridad, a sumarse desde luego para pues apoyar a estas situaciones, a estas historias que lo necesitan. Sí, así es. Realmente fácil no ha sido. No ha sido fácil como todo, ¿no? Ha sido muy complicado porque, bueno, en un inicio pues contemplábamos 10, 20, 30 huéspedes y pues como la familia va creciendo. Entonces, ahorita estamos atendiendo alrededor de 170 personas diarias que vienen de todo el estado y de otros estados incluso, y pues las necesidades son muchas, ¿no? Se les da su kit cuando ellos llegan con cobija, sus toallas para que se bañen, los 3 alimentos, tienen sus actividades en la tarde por medio de voluntarios. Entonces, sí, las necesidades han ido creciendo y se han duplicado los gastos y además, bueno, siempre hemos querido desde un principio que la fundación no sea un albergue más como cualquiera, ¿no? Sino que sean las personas atendidas con calidad, con la mejor calidad y la mejor calidez, realmente un albergue de excelencia. Creo que lo hemos logrado hoy por hoy, tenemos instalaciones de primera y los huéspedes, creo que todos están contentos, lo pueden ir a comprobar por ustedes mismos, invitar a la gente a que vaya, atendidos de verdad de excelencia. Entonces... Araceli, el tema pandemia, ¿cómo afectó, qué se modificó o no afectó la vida de Hogar Emaús? No, yo creo que bueno, como a todos nos impactó y nos impactó fuerte, como a todos el inicio no supimos cómo reaccionar, qué hacer, cerramos un mes, mandamos al personal a su casa, después nos dimos cuenta que no podíamos cerrar porque qué hacíamos con toda esa gente pues que llegaba a los hospitales y seguía llegando a los hospitales, ¿no? Entonces volvimos a abrir al mes y bueno, tomamos todas nuestras medidas de seguridad como todos. Tuvimos que empezar a hospedar a la mitad de los huéspedes, de la capacidad que teníamos, solamente el 50%, pues para poder tener ese distanciamiento entre ellos. Las voluntarias dejaron de ir, dejamos de percibir, mucha gente se retiró, ¿no?, por su situación personal igual de pandemia, tanto con la cuestión de recursos nos bajó también. Y bueno, gracias a Dios, de veras que Dios siempre ha estado con nosotros y bueno, poco a poco empezamos a salir adelante. No tuvimos prácticamente ningún contagio con nuestros huéspedes, ningún problema con la situación de la pandemia, siempre siguiendo los protocolos que nos marcaba pues salud y logramos salir adelante. Así es que muy contentos. Las personas que nos siguen en este momento a través de redes sociales, a través de la televisión, a través de la radio, ¿cómo nos podemos sumar los empresarios, instituciones de diferente índole? ¿Cómo se pueden sumar? Pues mira, primero que nada lo que queremos es que la gente vaya, ¿no? O sea, no es lo mismo platicarles esto a que lo vivan. Entonces, a conocerlo. Así es, que la gente vaya, estamos a espaldas del Hospital Infantil en Ciudad Salud, que la gente vaya, que la gente haga el recorrido en las instalaciones, que la gente platique con los huéspedes. Creo que no ha habido una persona ahorita que haya ido a hacer el recorrido, a conocer, que no nos diga al final, wow, o sea, esto está atendido de primera. Platican con los huéspedes, que les voy a decir, muy agradecidos con todo el trato y con toda la calidez y la calidad que se les atiende. Entonces, pues invitarlos a que vayan, a que conozcan, que nos sigan por las redes sociales para que vean ahí también todo lo que se hace, el día a día de la fundación, pero sobre todo que vayan y que conozcan, ¿no? Ya estando ahí le cambia mucho a uno pues la manera de ver la fundación. 3 momentos que destaques en estos 10 años. 3 momentos. Bueno, el principio fue muy complicado, como te comento. Pensábamos recibir muy poquita gente y en poco tiempo nos dimos cuenta que, híjole, que esto nos rebasaba, ¿no?, la cantidad de gente y de huéspedes. Y bueno, satisfactorio saber que se pudo hacer. Y pues bueno, así como en específico, ¿qué te puedo decir? Creo que cada año hemos tenido... El agradecimiento de la gente ha sido, para mí, yo he estado los 10 años desde el principio
el agradecimiento de la gente cuando llega y te abraza y te dice, híjole, gracias por esto que me están dando aquí, que no tengo en otro lado, que mucha gente que dice, vengo peor que como, o sea, estoy atendido mucho mejor que como los servicios que yo tengo en mi casa, ¿no? Eso ha sido, pues, gratificante para nosotros. Y bueno, otro momento muy importante para nosotros es ahora que ya estamos con el cambio a Ciudad Salud y que ya tenemos unas instalaciones dignas, que podemos conseguir también ya unas instalaciones propias. Pues ha sido para nosotros también muy gratificante, ¿no? Sobre todo que la gente ha confiado en nosotros y que pues hoy por hoy lo que tenemos es gracias a nuestros bienhechores y voluntarias pues que han confiado en nosotros. ¿Algo más que quisieras compartir? Pues como te comento, ojalá que la gente vaya, nos conozca, haga un recorrido y se dé cuenta que, híjole, hay tanta necesidad de tanta gente que viene sin nada y que llega a los hospitales con pues unas historias tremendas, ¿no? De enfermos o de tratamientos de ellos mismos. Y bueno, es realmente muy gratificante. Necesitamos una sociedad más solidaria, más Así humana. Es, exactamente. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchas gracias por tu espacio y gracias por la invitación y a tu auditorio por estar aquí. Y bueno, nos mantenemos en contacto y desde luego el Sistema Michoacano también siendo parte de estos 10 años de Hogar Maús, de esta fundación, y desde luego pues un saludo a las y los voluntarios que se suman. Así que bueno, ahí está el llamado a conocer esta fundación. Y tenemos más información, Mercedes, bueno, en temas en el estado, el tema del municipio de Uruapan, pues insiste en la necesidad de ampliar la autopista siglo XXI a 4 carriles que garantice la disminución de accidentes. Aquí los detalles. Luego de los últimos accidentes registrados en la carretera siglo XXI, José Carlos Ceballos King, presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Uruapan, urgió el inicio de los trabajos de ampliación a 4 carriles, pues observa, existe voluntad, pero eso no resuelve la problemática. Que se haga ya lo más pronto posible. Creo que incluso veía unas declaraciones de ayer del gobernador diciendo que pues ya está, ¿no? O sea, que ellos piensan ya empezar en este año ya con la ampliación, no sé hasta dónde, ¿no? O sea, porque pues lo del concesionario ahí pues unos dicen una cosa y otros dicen otra, que eso es lo malo, ¿no? Entonces esperamos que nosotros seguiremos desde nuestra trinchera, ¿no? Como empresarios abordando ahí para que sí se dé esta ampliación. Refirió que no todo es el tema de la ampliación a 4 carriles, sino la responsabilidad de los conductores ante el gran flujo de carga pesada en esta vía de comunicación. No nada más es la autopista y también las malas prácticas de manejo de todos los que manejan o manejamos los altas velocidades, los trailers que incluso cada vez son más, ¿no? O sea, que vienen un trailer a 130, 140 kilómetros por hora, no lo paras, pero ni en un kilómetro. Desde Mereces, Michoacán, asociación de la que forma parte, Ceballos King aseguró que se trabaja en comunicar a la sociedad civil respecto a sus derechos al uso de una autopista concesionada, así como concientización para que se sigan todas las reglas de seguridad fundamentales al tomar el volante. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Saraí Rangel. La construcción del cablebús en Uruapan podría ser benéfico para la movilidad, pues busca conectar el centro de este municipio con sus orillas. Aquí la información. Como en todos lados, ¿no? Hay gente que no está de acuerdo y hay gente que sí está de acuerdo y que puede ser una buena opción de transporte. Pues habría que verlo, ¿no? No sé, al parecer las estaciones que van a hacer son puntos claves para algunos mercados que están en el centro de la ciudad, que los van a llevar hacia las orillas. Podría ser bueno. Ahora, pues el recurso que se va a invertir pues, es demasiado, ¿no? Entonces, pues si es algo que está dentro de lo que sí sea viable para Uruapan, pues yo no tendría ningún problema en que diera y que sí, pues dar pues que fuera benéfico para la sociedad. Y es momento de la información cultural aquí a las 8 y desde luego saludar a Héctor Mondragón. Héctor, muy buena noche. Gracias, Erich. Muy buenas noches también para ti, por supuesto, para el amplio auditorio de la radio y la televisión pública de Michoacán. Ya es miércoles, mitad de semana, y tenemos lo mejor de la información cultural. Con apoyo de la Secretaría de Cultura de Michoacán, llega a la capital del estado la obra gráfica del español Fernando Belver. Tenemos los detalles.
El artista español Fernando Belver exhibirá su nueva exposición de obra gráfica a partir del 12 de abril en el Centro Cultural Clavijero. Cabe recordar que la producción del representante del dibujo figurativo gira principalmente entre la pintura, la escultura y la gráfica. Acostumbra a viajar para captar imágenes a través de la mirada y el dibujo en lugares como México, donde ha trabajado y expuesto en la ciudad de Oaxaca. Parte de su obra gráfica, que pertenece al acervo José F. Gómez del Instituto de Artes Gráficas, retoma el ícono mexicano de la calavera creada por Manuel Manila y José Guadalupe Posada, la cual es usada reiteradamente para representar a la muerte. En el conjunto de obras de esta muestra resalta el uso de la técnica de agua fuerte, litografía y color. Además, se entremezclan personajes de diversas épocas y se apropia de obras de pintores como Giorgio de Chirico, Henry Matisse, Fernand Léger y de obras clásicas como Adán y Eva, Oleda y el Cisne, incluyendo a su vez imágenes del arte erótico japonés. Las obras permanecerán exhibidas por alrededor de 3 meses en la Sala 8 del Cultural Clavijero, ubicado en el centro histórico de la ciudad de Morelia. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Y con la participación de destacadas figuras de la literatura, la Feria Intercultural del Libro de Tacámbaro en su edición 2023 tendrá una extensión aquí en la ciudad de Morelia, con sede en el recinto cultural Habitar las Artes, que se encuentra en Santa María de Guido, aquí muy cerca de este medio de comunicación público, y que además contará con grandes invitados. América de la Torre, coordinadora de esta extensión, nos habla al respecto. La Feria Intercultural del Libro en Santa María el 23 de abril. El 23 de abril estará con nosotros la directora nacional del Fondo de Cultura Económica, la directora de Publicaciones, Marilina Verona. Y ese mismo día tendremos a la gran escritora Xochitl Laguno. Es la escritora que publicó, más bien ganadora del Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas. Y el martes 25 vamos a tener la presencia de Neftalí Coria, que va a presentar los versos del Alacrán en compañía de Juan Alzate. El miércoles 25 de abril tenemos ni más ni menos la presencia de Pedro Salmerón, escritor, historiador, novelista, literato, que nos va a presentar su libro La Noche de Tenochtitlan. ¿Y qué creen? La va a presentar ni más ni menos que el poeta José Mendoza y la maestra historiadora Laura Solís. Pero también en compañía de ellos vamos a tener a José Ortiz de Montellano. Y el miércoles mismo, el 26, también tendremos la inauguración del Librobús. Esta es una fiesta del libro y queremos que todo Santa María y todo Morelia vengan a ser partícipes de ella y a conseguir libros a precios pero casi ridículos. Y con la convicción de construir un país más justo, se invita al Gremio Cultural de Michoacán a participar en importante movimiento global. Oxfam México es una organización internacional no gubernamental, movimiento global no partidista de personas que trabajan para erradicar la desigualdad y la pobreza en el mundo. Apoyado por diversas personalidades, marcas o colectivos que ofrecen conocimiento al público. Este 2023 presenta la iniciativa Igualdad, la cual busca la participación a través de donaciones en especie y en recursos por parte de artistas, periodistas, industrias creativas, culturales y sociales de todo México. Algunas figuras que apoyan las actividades de igualdad son Pía Camil, artista plástica, Gabriela Jauregui, escritora, Emanuel Meme del Real, cantante de Café Tacuba, Carla Fernández, diseñadora de ropa, Carla Lisker, fotógrafa, Gabriela Cámara, quien es restaurantera, y el cantante internacional Miguel Bosé, entre otros, quienes con proyectos individuales o colectivos han construido un futuro más igualitario, diverso y respetuoso de los derechos humanos. Los 4 programas en los que se puede participar son Incidencia, Conocimiento, Movilización y Acción Humanitaria, basados en principios que destacan el trabajo por la igualdad, el feminismo, la defensa de los derechos, la construcción de lo local a lo nacional y la diversidad con enfoques, los cuales permiten una mayor posibilidad de lograr mejoras duraderas en la vida de las personas afectadas.
Si desea mayor información o registrarse, puede visitar la plataforma electrónica www.igualdad.mx. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Dafne Gutiérrez. Hay la información de nuestros compañeros reporteros. Regreso contigo, mi querido Erich. Gracias, Héctor, por la información. Muchas gracias. Y también gracias por la corbata. Es un honor. Gracias como siempre a Héctor Mondragón por los detalles de la cultura y gracias a usted que nos siguió vía Mexicanal en los Estados Unidos y también en Canadá. Recuerda, el día de mañana tenemos una cita aquí a las 8. Después de la pausa, más información para todo el estado de Michoacán. Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección. La paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión. La paz hay que cuidarla. El voto libre no se toca. Mi INE es valioso porque mi INE nos une. Hoy estaremos con Ernesto Núñez, diputado local del Partido Verde Ecologista de México. Y me dicen los priistas, no, tú no vas aquí, tú vas allá. Y luego, oigan, yo soy priista de nacimiento. Y es cuando me dicen, Neto, tienes que tomar la dirigencia del Partido Verde en Michoacán. No me dijeron que cómo iba a salir esa iniciativa si la había presentado un hombre, que la tenía que presentar una mujer. El tema es cuando llega la gandalle, cuando en oscurito presionan para X o Y cosa. Y ese día que gané, yo dije, bueno, ¿qué hago yo en el PRI? Si en el PRI no me quieren. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. Fue recordado el general Francisco J. Mújica en el marco de su 69 aniversario luctuoso. Esto en la explanada de la Biblioteca Pública en esta capital moreliana. De veras, además de ser libre en su pensamiento del general Mújica, sí era un jurista por una sencilla razón, porque era una gente auténtica. Como una persona auténtica fue recordado el general Francisco J. Mújica en voz del ex gobernador de Michoacán, Víctor Manuel Tinoco Rubí, orador oficial del evento en el marco de su 69 aniversario luctuoso. Asimismo, el exmandatario destacó que fue un hombre práctico y defensor de la libertad de expresión. Creo que quizá por el hecho de que Mújica fue en esencia un hombre práctico, un político que postulaba la divisa, como decía, hechos, no palabras. Sus aportaciones intelectuales han sido, desgraciadamente, subestimadas por los historiadores. Sin embargo, en sus colaboraciones periodísticas, porque también era un defensor de la libertad de expresión, y lo acreditó cuando estuvo escribiendo en Zamora, en las publicaciones locales. Entonces, el lector contemporáneo, el actual, encontrará a un Mújica precozmente consciente del valor supremo de la democracia como forma de gobierno. Fue así como el general artífice de la Constitución de 1917 fue recordado esta mañana en la explanada de la Biblioteca Pública que lleva su nombre en la capital michoacana. Imágenes Isaac Olivares para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Tenemos más información y bueno, aprovechamos esta oportunidad para invitarle a esta transmisión especial que haremos el próximo domingo de esta kermés que organiza el sistema DIF
en el estado de Michoacán. Y el día de hoy es un gusto recibir en el estudio a Grisel Tello Pimentel, presidenta honoraria del sistema DIF Michoacán, precisamente para hablar de esta kermés que por vez primera pues deja la capital michoacana y se realizará en el pueblo mágico de Cuitzeo. Presidenta, bienvenida. Buenas un gusto noches. poder platicar con usted. Muy buena noche. Un gusto estar aquí contigo y bueno, pues un saludo muy grande a todo el auditorio. Bueno, pues platicar de la importancia de esta kermés, pero también quisiera mencionar esta suma, ¿no? Porque son muchas las personas, muchas las instituciones que intervienen con un fin particular, el sumar para ayudar. Claro, pues estamos muy contentos porque es la primera vez que una kermés, que es muy tradicional aquí en Michoacán, del DIF Michoacán, bueno, pues es la primera vez que sale de la capital. En esta ocasión, Cuitzeo del Porvenir es la sede y estamos encantados. Estamos participando, más de 90 municipios nos van a acompañar, más de 60 dependencias de gobierno. Por primera vez la Universidad Michoacana también nos va a acompañar, además de asociaciones civiles. Y bueno, pues estamos felices porque va a ser un domingo maravilloso. Es este domingo 16 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde vamos a estar. Y la verdad es que va a estar padrísima, nos hemos estado esforzando mucho, muchas otras dependencias han estado participando, entre ellas, por ejemplo, cultura. Vamos a tener actividades para todas las edades, desde temprano, vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y va a haber diferentes eventos, tendremos mojigangas, la participación de los adultos mayores ahí de Cuitzeo, una banda de viento, va a estar el grupo Makesh, va a estar Maraca y Pandereta, bueno, van a haber una infinidad de eventos todo el día. Entonces la invitación es que si tú nos estás escuchando, nos acompañes, que no te pierdas este 16 de abril, la kermés de DIF Michoacán, que será en Cuitzeo. Llévense tenis, porque vamos a caminar muchísimo. Cuitzeo, además, pues es un pueblo mágico que está a tan solo 40 minutos del centro de Morelia, solamente 20 minutos saliendo de Morelia. Realmente es un lugar muy cercano a la capital y queremos darnos la oportunidad de vivenciar esta kermés allí y bueno, pues no se la pueden perder. Transporte, desde luego, hablar para las personas que quieran asistir y que digan, bueno, yo voy a utilizar el transporte público para pues también ser parte de esta fiesta. Están participando muchas dependencias, entre ellas, por ejemplo, también Cocotra, y mi reconocimiento a los transportistas que se están sumando a esta causa. Vamos a tener salidas desde el Pípila y también desde el Criteletón, entonces tendremos un precio preferencial. Esto está al alcance de todos los bolsillos. Bueno, obviamente todos sabemos que en la kermés siempre hay gastronomía de todas las regiones del estado, todos los municipios van a traer lo más típico de sus regiones, no se la pueden perder, para todos los bolsillos. También tendremos el transporte a precio preferencial, cada media hora estarán saliendo los camiones tanto de ida como de venida. Si vas en un vehículo particular, también tendremos lugares para que se estacionen, para que tengamos un orden, hay un circuito por si alguien necesita acercarse lo más posible a donde será la sede, que es la plancha del Bicentenario, ahí de Cuitzeo. Bueno, pues hasta allá van a llegar y ya después se dan la ruta para poder encontrar el estacionamiento adecuado y bueno, pues estamos encantados. Él lo mencionó, gastronomía, desde luego de los municipios, pues también va a ser una oportunidad de recorrer esta diversidad y riqueza gastronómica del estado de Michoacán, juegos, espectáculos, la tradicional tómbola. La tradicional tómbola, déjenme les platico que vamos a tener refris, pantallas de televisión, vamos a tener refrigeradores, ya lo dije, ¿verdad? Bueno, pero para que vean que van a haber más. Bueno, incluso ya me dijeron que por ahí el sistema va a aportar una motocicleta. La verdad es que vamos a tener regalos muy, muy llamativos, a precios muy accesibles y bueno, pues lo principal es recordar la causa. La causa, quiero decirte a ti y compartir con todo el auditorio, que son 550 niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y algunas personas con discapacidad permanente que están bajo tutela y resguardo del DIF, pero recordemos que son de todos. Hoy todos tenemos la posibilidad de divertirnos ayudando, pasar un domingo maravilloso, que sea con causa, que los boletos de la tómbola, que van a ser muy buenos, muy llamativos, que va a haber una cartelera cultural, que vamos a tener exposiciones porque tenemos un exconvento maravilloso, entonces también vamos a tener ahí, es entrada gratuita los domingos. La verdad es que vamos a tener diversión para todas las edades. En el final vamos a tener también un concierto. Esa también, fíjate, hay mucha gente que se ha sumado.
Y bueno, pues Bambajío nos ha donado un concierto que será Raúl Di Blasio, será en punto de las 6:30. El costo de recuperación, el cuota de recuperación del boleto es de 1,500 pesos. Realmente es un boleto accesible también para muchas personas. Imagínate, de fondo el exconvento, un concierto del nivel de Raúl Di Blasio y la oportunidad de asistir y gozarlo y disfrutarlo en familia. La verdad es que todo es con causa, todo lo que se recabe será para ayudar a nuestros niños, niñas, adolescentes, a todas las personas que están bajo el sistema, y bueno, pues estamos muy emocionados. Va a ser un domingo muy divertido. Señora, el tema, bueno, si por alguna razón no podemos asistir, pero dice, bueno, yo quiero sumarme, quiero hacer un depósito, ¿puedo hacerlo? Claro, y qué bueno que me preguntas. Gracias por recordármelo. Déjame te comento que, bueno, en DIF Michoacán somos donatarios. Si alguien tiene el deseo, la voluntad de aportar y requiere de un recibo deducible de impuestos, nosotros podemos hacerlo. Por aquí traigo un poco improvisado, pero ahí está vamos a poner... Ya tendremos oportunidad de pasárselos de nuevo. Y aquí está también para las personas que nos siguen a través de las redes sociales, para las personas que nos siguen a través de una cuenta Bambajío. Aquí está la cuenta. Exactamente. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, pues la intención es esa, que si nos puedes acompañar, si te quieres venir a divertir, pasar un domingo maravilloso en familia, un ambiente seguro, pet friendly, y que además, bueno, sería el broche de oro para cerrar una Semana Santa que ha sido muy maravillosa para muchos, que tuvimos la oportunidad de salir a algún lado. Para los que aún no han salido, esta es una oportunidad de hacerlo en familia. Va a haber precios accesibles, vamos a degustar la gastronomía tan maravillosa que tiene nuestro estado, vamos a divertirnos, vamos a bailar, habrá juegos de destreza, la rueda de la fortuna. Bueno, hay un sinfín de cosas maravillosas que podemos disfrutar este domingo en Cuitzeo del Porvenir. No se lo pueden perder. La tómbola, la tradicional tómbola, de verdad va a tener unos premios muy llamativos, entonces no hay forma de que se la pierdan. Señora, ¿algo más que quisiera compartir a través de este espacio público? A mi agradecimiento. La verdad es que mucha gente se ha sumado en este esfuerzo. No es fácil llevar una kermés, es todo un reto. El ayuntamiento nos ha dado todas las facilidades en congruencia con lo que mi esposo ha venido haciendo durante toda su administración, que es un gobernador municipalista. Entonces estamos muy contentos, muy emocionados de que por primera vez salga la kermés, y de todo el apoyo que hemos recibido de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Cultura, del Centro de Convenciones, de obviamente el sistema, de Cocotra, de muchas dependencias que de forma de verdad voluntaria, de verdad con una sensibilidad extraordinaria se han sumado desde sus espacios, están aportando y están apoyando para que este domingo sea de verdad maravilloso. Así es que invitarlos, no se lo pierdan. Vamos a tener actividades todo el día y hay presupuesto para todos los bolsillos, y hay de verdad la única causa que nos mueve pues es apoyar a nuestros niños, nuestras niñas, nuestras adolescentes, y recordemos que están bajo tutela y resguardo del DIF, pero son de todos, y hoy todos tenemos la manera de impactar. Si no estás en la ciudad, si no tienes oportunidad de acompañarnos, también puedes siempre donar. DIF Michoacán es donatario, entonces es todo el año. Si tienes la posibilidad de hacerlo y quieres un recibo deducible, necesitas un recibo deducible de impuestos, también podemos proporcionarlo. Y bueno, pues la invitación es que vengan a divertirse y que hagamos la diferencia. Pues hacer la diferencia, ahí está la invitación y desde luego nos sumamos. Le invitamos también a seguir los detalles en esta transmisión especial que hará el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Como siempre, gracias. Muchas gracias, muy amables. Grisel Tello Pimentel, presidenta honoraria del Sistema DIF Michoacán, esta noche aquí en el medio público del estado de Michoacán. Tenemos información deportiva. Estamos en los deportes de esta noche y vamos precisamente con la información. Atlético Morelia mañana jueves tendrá un compromiso muy importante. Ya es la penúltima fecha del torneo regular en la Liga de Expansión y va a recibir a Alebrijes de Oaxaca y en el Estadio Morelos. Está en este momento en la quinta posición. El objetivo es entrar entre los primeros 4 para ir de manera directa a los cuartos de final. Morelia buscará meterse entre los primeros 4 de la tabla que acceden de manera directa a los cuartos de final cuando enfrenten a Alebrijes de Oaxaca en la penúltima fecha regular de la Liga de Expansión. En el encuentro que se celebrará este jueves en el Estadio Morelos, último en casa de esta fase, los representantes michoacanos están obligados a cerrar el torneo en sus 2 encuentros restantes con resultados positivos que les permitan ir directo a la siguiente fase.
Actualmente los canarios se ubican en la posición 5 de la tabla con 24 puntos, a 7 del primer lugar Celaya, que está con 31. Morelia venía con excelente racha de 4 victorias consecutivas que le rompió la jornada anterior Pumas Tabasco, por lo que requieren de resultados y equilibrar su nivel futbolístico en esta recta final del campeonato. Por su parte, Alebrijes viene con 2 victorias consecutivas, motivados y también urgidos de puntos para no salir de zona de clasificación, pues están en el sitio 9 de la general con 19 unidades y pisándole los talones Venados, Cancún FC, Correcaminos y Alacranes de Durango, todos con 18 puntos, por lo que una derrota les podría dejar fuera de la zona de repechaje. Morelia venía con excelente racha de 4 victorias consecutivas que les rompió la jornada anterior Pumas Tabasco, por lo que requieren de resultados y equilibrar su nivel futbolístico en esta recta final del campeonato. Por su parte, Alebrijes viene con 2 victorias consecutivas, motivados y también urgidos de puntos para no salir de zona de clasificación, pues están en el sitio 9 de la general con 19 unidades y pisándole los talones Venados, Cancún FC, Correcaminos y Alacranes de Durango, todos con 18 puntos, por lo que una derrota les podría dejar fuera de la zona de repechaje. Por otro lado, la boxeadora michoacana Sol Vargas vuelve a la actividad. Usted sabe, ella ya ha tenido participación incluso a nivel internacional, había tenido un pequeño receso, pero vuelve ahora a la competencia oficial. En el mes de junio próximo regresará al ring la pugilista michoacana Sol Vargas. Tras más de 1 año y medio de ausencia en el deporte de los puños por situaciones personales, la boxeadora originaria del municipio de Apatzingán se reporta lista para su regreso. El domingo 9 de junio hará su aparición Soledad Vargas en una función que tendrá lugar en el municipio de Zaguayo. El entrenador Omar Garnica mencionó que de momento se desconoce la rival a la que enfrentará a Sol al retomar su carrera, que le ha ubicado entre las mejores boxeadoras de México. Mientras tanto, su preparación es intensa, ya que pretende regresar a los planos donde se ubicaba antes de la pandemia del COVID y, de ser posible, realizar la pelea pactada que quedó pendiente precisamente por la pandemia con la peleadora Fabiana Vitic, originaria de República Checa. En su reaparición, el coach Omar Garnica busca la revancha con Fabiana, con quien disputó el Campeonato del Mundo, donde la decisión de los jueces causó polémica, pues considera que se trató de un robo, puesto que el triunfo le pertenecía a la michoacana Sol Vargas. Ahora solo queda esperar que suene la campana para volver a subir al cuadrilátero, demostrar lo que sabe hacer con los guantes y llegar a la cima. Bien por Sol Vargas, ojalá y pues tenga un buen regreso ahora en el pugilismo. Y también se estará desarrollando ya la tradicional edición de la Copa Madero de Taekwondo, muy tradicional y también con un alto nivel. Este 15 de abril se llevará a cabo la tan esperada Copa Madero de Taekwondo, donde se espera la presencia de entre 1,200 y 1,400 deportistas. El presidente de la Asociación de este arte marcial en la entidad, Antonio Villanueva Camarena, confirmó la actuación de diversas artes marcialistas de gran parte de la República Mexicana, además de un grupo de aproximadamente 600 michoacanos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Para invitarlos y confirmar a la selección estatal de Aguascalientes en la Copa Madero, el Michoacán. ¿Cómo están? Los saludamos desde Guanajuato, capital de las fresas, donde los estaremos acompañando en la Copa Madero en Michoacán. Guanajuato confirma su participación. Así que... Este 15 de abril nos vemos en la Copa Madero, Selección Jalisco presente. A la Copa Madero, ahorita en este mes de abril. Veracruz, todo ese equipo completo. Gracias. Desde la Ciudad de México, soy el profesor Leonardo Arceo y me complazco en informarles que vamos a asistir a la Copa Madero. ¿Qué tal, amigos? Este 15 de abril nos vemos en la Copa Madero en Morelia, Michoacán. Selección Sinaloa presente. La edición número 25 del tradicional torneo tendrá como sede el auditorio de Ciudad Universitaria. El sábado 15 se desarrollarán rompimientos, combates, teamfight, formas individuales de parejas y tercias, freestyle y combate en cintas rojas, negras y un campamento para las selecciones de 10 a 14 años. Mientras tanto, la convocatoria emitida por el presidente de la organización contempla para el domingo un circuito motriz, formas, rompimientos y combate de atletas en categorías principiantes e intermedios de cintas blancas y azules. Y habrá un festejo deportivo por el Día del Beso. Vamos en información con mi compañera Juanita Ruiz. Como parte de los festejos del Día Internacional del Beso, que se celebra el 13 de abril como un homenaje al primer beso más largo registrado en la historia por una pareja tailandesa,
La Asociación Michoacana Visibilízate llevará a cabo una rodada. La convivencia ciclista tendrá lugar este miércoles en punto de las 9 de la noche con salida en la Plaza Morelos, más conocida como El Caballito. El recorrido total del paseo nocturno ciclista será de 15 kilómetros. Partirá de la Plaza Morelos por Acueducto para continuar por la calle Acatita de Baján, Charapan, Bucareli, Avenida del Estudiante, Niños Héroes, Lázaro Cárdenas, Batallón de Matamoros, Boulevard García de León, Arriaga Rivera. Tomarán la avenida Camelinas, retornarán en la Calzada Juárez rumbo a la calle Manuel Muñiz para concluir en la calle Real. Para tal festejo se aplicará el programa Bicipréstamo durante 1 hora a partir de las 7:30 de la noche en las oficinas de Visibilízate, ubicadas en Rey Calzonsi número 637 de la colonia Félix Ireta. El costo por una bici será de 70 pesos o 100 pesos por la renta de 2 bicicletas. Cabe mencionar que es obligatorio usar casco para salvaguardar la integridad física de los propios pedalistas. Ya para finalizar, y en plática que tuvimos en nuestro programa de Meseta Futbolera el día de ayer con Martín González, presidente de Reboceros de la Piedad, para la próxima semana ya se estaría anunciando al nuevo entrenador y también nos habla de una reestructuración en el organigrama del club. Hay nuevos proyectos y parece que muy ambiciosos para la escuadra michoacana. De acuerdo al presidente de Reboceros de la Piedad, Martín González, será la próxima semana cuando se dé a conocer oficialmente al nuevo entrenador del equipo. Dijo que se vieron varias posibilidades, pero al final de cuentas se inclinaron por una opción que aclaró no está ligada directamente al equipo, pero que sí cuenta con experiencia en el fútbol profesional. De la misma manera manifestó que habrá ampliación y reorganización en el organigrama del club, donde él sigue a la cabeza en la presidencia y Arturo González en la vicepresidencia, pero se aumentará un director deportivo, entre otros cargos. En el plano deportivo mencionó que se modificará el 40% de la plantilla del equipo y no permanecerá la base del mismo, pues se sustituirá la columna vertebral a fin de que para esta nueva justa sí se pueda lograr el objetivo. Enrique deja de ser parte de la institución, ya que terminó su contrato y no se cumplieron los objetivos que se tenían marcados. El objetivo era llegar a la final, tal cual. Entonces, en el momento en que no se cumple ese objetivo, pues su cuerpo técnico y él sabían que pues ya no iban a seguir en el equipo. Igualmente expresó que se continuará con trabajos de rehabilitación del estadio Juan N. López sin que se quite el dedo del renglón en el proyecto del embutacado. Reboceros iniciará pretemporada a mediados del mes de mayo. Pues esto es lo que les tenemos en la información deportiva de este día. Vamos a la pausa, volvemos. Te invitamos para que el próximo miércoles a las 9 de la noche sintonices La Fogata. Vamos a conversar con Arturo Martínez Nateras. El deterioro de la vida humana es el producto sublime del capitalismo. Mi hija mayor nació a los 8 días de que a mí me detuvieron. Luchador social incansable, comunista de los de a de veras. Si ves un incendio forestal, repórtalo. Al 800-737-0000 o al 911. Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales. Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía, verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México. Celebramos con pasión y fe Semana Santa en Michoacán. Vive unas vacaciones únicas. Disfruta su gastronomía. Visita los pueblos mágicos. Refréscate en sus balnearios. Recorre su costa. Admira su riqueza cultural y artesanal. Sumérgete en escenarios naturales llenos de aventura. Sorpréndete con un estado lleno de color, alegría y magia. Te esperamos. Michoacán, el alma de México. Michoacán, honestidad y trabajo. Ya estamos de vuelta. Con nuevos libros, nuevos invitados. Más colaboradores. Y no pueden faltar los protagonistas. Libros. Muchos libros. Leer abre mundos. Leer crea. Regresamos. El mejor programa de libros y literatura. Leer, una hora inesperada.
Gracias por continuar con nosotros. Los ciudadanos se encuentran preocupados ante la ola de violencia que se registra en la capital michoacana. Se lo señalaron y además pues hace un llamado a los diferentes órdenes de gobierno a trabajar de manera coordinada. Aquí lo que encontraron las cámaras y micrófonos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión cuando salieron a las calles y preguntaron sobre este tema. Pues yo para mí diría que hubiera mucha seguridad porque ahorita ya está todo muy mal. Queremos pues que nos brinden más seguridad aquí porque también a veces nosotros dejamos nuestras unidades y ya cuando vamos ya te bajaron el estéreo, la refacción, los clientes también a veces pues, no se quieren arrimar o vienen con desconfianza pues. Realmente la seguridad da temor salir a la calle, pues no solamente aquí en Morelia, yo digo hasta los alrededores. Ay, pues ha estado medio complicado, ¿no? Yo veo que está, pues sí, no hay mucha seguridad, la verdad. Pero pues a mí en realidad estamos siempre bien, pero por lo que a veces uno ve o oye, lo que ha pasado, lo que pasa, pero ahí más o menos, no sé. Pues yo digo que nos debemos proteger entre todos, y si hay inseguridad, pues hay que protegerlos y cuidar a la demás gente. Lorena, seguimos sin entender la necesidad del gobierno de Alfonso Martínez a coordinarse para combatir la violencia. Rafael Silva nos tiene los detalles. Luego de felicitar al presidente de México por la compra de 13 plantas de Iberdrola, el dirigente del Comité Ejecutivo de Morena, Juan Pablo Celís Silva, anunció un importante foro dirigido a los jóvenes michoacanos a fin de conocerse y reconocerse en esta cuarta transformación del país. Denominado Encuentro Juvenil, tendrá lugar este 13 y 14 de abril en el Centro de Convenciones. El recurso sale del gasto programado de este partido político, dijo el dirigente, y quien ante los medios se comprometió a informar de manera puntual y al término del mismo, peso a peso, en qué se gastó el dinero, independientemente de que al Instituto Electoral también se le dará cuenta. Celís Silva señaló que el Encuentro Juvenil reunirá a unos 2.500 jóvenes y tiene entre sus objetivos acercar a la juventud al cambio generacional dentro de la política. Es decir, mañana y pasado vamos a tener un foro Somos Jóvenes, Somos Morenistas, y donde los chavos van a poder intercambiar ideas, hablar del proyecto de nación que representa nuestro instituto político, y habremos de enfocarnos en lo que será el relevo generacional. Esto es algo muy importante porque para este proyecto de nación las juventudes son primordiales. También abordó el tema de la seguridad en Morelia y dijo que no entiende la necedad del alcalde Alfonso Martínez Alcázar y su negativa a la coordinación en la materia, cuando esta es evidentemente necesaria y así lo demanda la ciudadanía. ¿Por qué no quieren coordinarse? Ya llama la atención, empieza a preocupar. Es preocupante ya que solamente Morelia tenga esta negativa. Qué necedad de no coordinarse, qué necedad viendo que se sale de las manos la violencia. Si nosotros creemos, pues hay que hacer todas las herramientas que se tengan a la mano para reducir los índices de violencia. Al final, el dirigente señaló que no habrá una disculpa pública hacia el diputado Mauricio Prieto luego de que se dijo que la gasolinera G500 de la salida a Salamanca surte agua en lugar de gasolina, es de su propiedad, pues aunque él dijo que la vendió, su facturación y ticket, su nombre sigue apareciendo. Mejor sentenció que actualice sus papeles y puntualizó: nosotros no le tenemos miedo a los voceros de Silvano Aureoles Conejo. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Rafael Silva Reyes. Con esta información nos despedimos a nombre de todas las personas que hacen posible a las 8. Agradecemos su atención. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Mi nombre es Eric Serpa. Pásela bien. En Caja Morelia Valladolid ya puedes obtener tu crédito en línea. Hasta 80,000 pesos sin aval y en menos de 24 horas.
Caja Morelia Valladolid, el respaldo que necesitas. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en www.cajamorelia.com.mx. Un amigo te ofrece un novedoso sistema para no pagar energía eléctrica, mejor conocido como Diablitos, pese a los riesgos que ello implica. ¿Aceptas el sistema que ofrece tu vecino o pagas tu recibo de luz normalmente? Pagaría mi servicio de energía eléctrica. Creo que al final lo barato, dicen, puede salir más caro por los riesgos que puede conllevar un servicio así. Pago la luz a la comisión, siempre, ante todo. Siempre estoy pagando mis impuestos de la manera normal. Procuro pagar mi recibo en tiempo y forma. Pago mi servicio. Me han ofrecido, les digo, no, ¿sabes qué? Las sanciones o las multas son muy carísimas. Entonces más vale...